No queda otra que estar así de abrigado, porque la verdad es que aquí adentro de la casa hace mucho frío y afuera en la terraza ni hablar. La verdad es que hubiera sido mejor quedarse en la camita. Es que nada que ver, porque con buenas estufas se pueden crear ambientes perfectos para disfrutar el invierno. Una terraza abrigadora con rica temperatura, un living acogedor donde podamos hacer una vida normal, sin frío y disfrutando este invierno. A eso nos vamos a dedicar hoy día. Las estufas que vamos a ocupar son eléctricas, por lo tanto es llegar y fijar, no requieren ningún trabajo complicado de instalación. Esta que es de exterior consume 2000 watts y esta que es una tipo chimenea de interior consume entre 1000 y 2000 watts. Esos son aproximadamente 394 pesos chilenos por cada hora de uso. Esta estufa se puede poner en un muro o se puede colgar de algún techo de una terraza o un patio techado. Nosotros lo haremos acá. ¿Por qué? Porque es un muro incombustible, es decir, que es de albañilería y hormigón, y porque también tenemos el espacio suficiente en la altura y hacia los lados. La estufa mide 107 centímetros de largo y se debe instalar a 180 centímetros desde el suelo y dejando un margen mínimo de 50 centímetros con las paredes laterales. Incluye todo lo necesario para su instalación al muro, pernos de anclaje y llaves. Solo hay que tener un taladro con percutor y una broca de 8 milímetros para hacer las perforaciones. También incluye todo lo necesario para instalar al techo, mosquetón, tornillos de expansión y cable acerado para colgarla. Presentamos el calefactor para marcar las perforaciones del soporte, que son 4. Es muy importante que las ocupemos todas para que quede bien firme. La perforación debe tener un largo de 5 centímetros para que el perno quede bien agarrado. Los ponemos con golilla y tuerca, golpeando hasta que lleguen a tope. Después sacamos la golilla y tuerca para pasar el soporte del calefactor por los pernos y terminar de apretar con las mismas golillas y tuercas que sacamos. Como estamos en un patio, recomendamos que el enchufe también sea para exterior. Este calefactor tiene un índice de protección IP66. Eso significa que está protegido contra la entrada de polvo y agua. Calefacciona hasta 8 metros cuadrados y tiene un control remoto para que lo podamos hacer funcionar a distancia. Para poder crear un rico espacio interior que se pueda usar con agrado en invierno, vamos a instalar esta chimenea eléctrica que mide 104 centímetros de largo, 45,5 de altura y 15,2 de profundidad. Es súper fácil de instalar y lo vamos a hacer en este muro de hormigón. Lo primero que hacemos es desmontar el soporte que trae atornillado la estufa por el reverso, tomando la precaución de dejarlo sobre una superficie suave para que no se raye el panel. Este soporte lo fijamos al muro, marcando sus agujeros en la pared y haciendo las perforaciones con broca para concreto de 8 milímetros y un taladro percutor. Ponemos tarugos nylon que vienen incluidos y atornillamos el soporte dejando sus anchos hacia arriba.
Como es un muro de hormigón, ocupamos tarugos nylon. Si fuera un tabique, tendríamos que fijar el soporte a los pies derechos de la estructura. Ahora vamos a tomar la chimenea entre dos personas y la vamos a colgar en los ganchos que trae el soporte. En la parte inferior del panel hay un soporte que también debemos fijar de la misma manera, con perforaciones, tarugos y tornillos. La chimenea la enchufamos a la electricidad y la podemos encender desde su panel táctil o desde el control remoto. Funciona perfecto para calefaccionar espacios de hasta 25 metros cuadrados y aquí viene con una opción para poder cambiar el color de las llamas que refleja. ¿Qué les parece? Dos ambientes para poder aprovechar este invierno. Un living acogedor con una temperatura muy rica y la terraza que tanto echamos de menos cuando no la podemos ocupar. Suscríbete al canal del Hágalo Usted Mismo en YouTube y coméntanos qué espacios vas a aprovechar tú este invierno. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.